bendiga a cada uno de nuestros hermanos en esta tarde. Damos gloria al Señor por otro domingo más en el cual vamos a dar nuestra escuela dominical. Ha sido de bendición y hemos tenido, ¿verdad?, esta oportunidad y queremos aprovecharla en todo. Así que en esta hora te invito a que nos acompañe. Vamos a estar hablando sobre las cartas de Pablo, la primera parte. Luego nuestros hermanos compañeros continuarán en los próximos domingos. Pero queremos en el nombre de Jesús invitarte a que nos acompañe. Ten tu Biblia a la mano porque vamos a ir navegando en diferentes versículos bíblicos. Y queremos que sea de bendición para tu vida en esta tarde. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús vamos a dar esta escuela dominical, esperando que la gracia tuya acampe, Señor, y llegue a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde tenemos la palabra del Señor, como le dije al principio. Vamos a estar hablando de las famosas cartas de Pablo. Vamos a entrar en el libro de Corintios, Romanos, Gálatas, algunos versículos que a lo mejor son muy conocidos para ti, pero en esta hora la palabra del Señor quiere ser transmitida de forma especial y que puedas disfrutar de ella para pueda servir de crecimiento para tu vida. El propósito principal que tiene el autor en esta mañana, en esta tarde, es las cartas del apóstol Pablo, que proporcionan instrucciones para la iglesia. Son cartas especiales, las cuales nos llaman la atención a nosotros ya como iglesia del Señor. Recordemos que Saulo, en la última ocasión que estuvimos hablando, cuando él todavía se llamaba Saulo, él tuvo una experiencia con el Señor. Y aún nos dejamos de hablar cuando aquel mártir Esteban fue apedreado en aquel momento. Oh, qué cosa tan terrible sucedió. Uno de los primeros mártires de la palabra del Señor. Y cuando él murió, dice que él murió casi, digamos, a los pies de lo que era Saulo de Tarso, que entonces luego se convertiría en Pablo. Pero en esta tarde queremos decirte que Pablo escribió 13 cartas, incluidas en el Nuevo Testamento. Y este estudio de esta semana nos va a dar una visión general de esas cartas y cómo contribuyeron al avance del plan de Dios para redimir a la humanidad del pecado y sobre todo instruir a la iglesia. Porque era menester que sean llevadas estas cartas con un mensaje preciso. Primero, de salvación y redención de parte de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el otro mensaje que era directamente a las iglesias, en la cual quería darle una instrucción, ya que se levantaban falsos maestros y falsos profetas, y él quería estar claro que el mensaje del evangelio no fuera adulterado por nada ni por nadie, sino que se mantuviera en todo tiempo ese mensaje claro para aquellos que iban a recibirlo, especialmente los gentiles. Aleluya, porque el ministerio de Pablo se concentró mucho en los gentiles. Ahora, las cartas de Pablo fueron más que simple comunicación con las iglesias o con las personas a quien estaba dirigida. Fueron documentos, no simplemente una carta. Se convirtió en documentos inspirados por el Espíritu Santo y como tales son parte de la palabra de Dios. Aleluya. Esas cartas, cuando uno las va estudiando, que tenemos la oportunidad de estudiar en el Instituto Bíblico o estudiarla en nuestro hogar, en las cuales vemos las cartas paulinas y vemos ese mensaje poderoso de parte del autor, sabemos que Dios nos va hablando porque fue inspirado por el Espíritu Santo para que fuera movido Pablo a escribirla. En su carta le habla a la iglesia de Corinto, le habla a la iglesia de Gálatas y a la iglesia de Roma. Corrigió
una serie de creencias erróneas y también las condujo a grandes verdades. Qué hermosa la palabra del Señor. Y cuando una persona, un hombre, una mujer de Dios es dirigido por el poder del Espíritu Santo, vemos resultados poderosos y resultados maravillosos en el cual vemos el Evangelio cumpliendo a cabalidad lo que el Señor Jesús nos había dicho desde un principio, que cuando viene ese poder a tu vida podemos ser dirigidos, y eso lo estudiamos hace domingos atrás, cuando es manifestado la presencia del poder del Espíritu Santo. Y fíjate, llegó un momento, Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con justicia la verdad. Pero qué linda esta palabra del Señor en el día de hoy. Y fíjate que hay un versículo antes que ese muy clásico, muy especial, porque decía Pablo, con toda la autoridad y claridad. Y yo quisiera que en esta mañana tú te sientas con la misma seguridad que se sentía Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego, aleluya. Qué lindo, gloria a Dios. Qué experiencia tan grande vivió Pablo para manifestar estas palabras, para declarar estas palabras tan seguras, aleluya. Yo no sé si tú te avergonzarás del Evangelio, pero yo como Pablo cito la misma palabra, no me puedo avergonzar de él, porque son poder, son, hermano, una manifestación poderosa de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es una palabra transformadora, una palabra que cambia, una palabra que crea en nuestra vida un nuevo nacimiento para ser una nueva criatura en Dios, para ser nosotros lo que somos y podemos hacer por su gracia bendita. La experiencia la tuvo Saulo, ¿se acuerdan? Un hombre perseguidor de la iglesia, y cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo fue una nueva persona. Hasta el nombre le cambió. Ya no era Saulo, llamado Pablo. Casi todas las herramientas del evangelismo que se han creado comienzan por esta premisa, por esta palabra que leímos ahorita mismo. La expresión, el plan de Dios para salvación de la humanidad caída es su hijo, que su hijo Jesús fue enviado al mundo para redimir a la humanidad de la rebelión del pecado, que comenzó, como ahorita predicaba nuestro pastor, desde el jardín del Edén. Todo el tiempo vamos hacia atrás. Vemos cómo se empezó a manifestar el pecado por tristeza grande que tiene nuestro corazón por haber tomado la mujer y de luego el hombre una mala decisión. Ahora pagamos las consecuencias. Se vino la muerte. Vemos todo lo que estamos viendo hoy en día. Y los días se ponen peores en tantas y tantas cosas, enfermedades. Pero sabemos que tenemos que continuar predicando, hermano. Queremos motivarte a ti que me estás escuchando en esta tarde. No te avergüences de este evangelio. Hay que continuar hacia adelante llevándolo, porque este evangelio es poderoso. El evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Este evangelio no se basa en el esfuerzo humano que fue de Pablo o el esfuerzo mío como hermana Irma. No, este esfuerzo, aleluya, es algo más que simplemente una labor humana. Se dice que no se basa en el esfuerzo humano para ganar la salvación. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas te has topado tú, hermano y hermana que me escuchan esta tarde? Que ellos te dicen, yo soy bueno,
Yo soy una persona decente. Yo no le hago mal a nadie. Soy tal o cual forma de ser. Y a veces nos ponemos egocéntricos, alabando a nosotros mismos por nuestras obras humanas. Pero esto no es por medio de obras para que tú te la vayas a echar, dicen en nuestro país, o te gloríes a ti mismo, sino que esto es por fe y para fe. Gloria a Dios. Pablo fue claro, la gente no tiene excusa ante Dios. Por eso lo vemos en los versículos, aleluya. Porque sabemos, aleluya, que esta palabra que fue transmitida a nosotros, aleluya, fue un espejo que nos, mire hermano, cuando nos miramos a ella, nos vimos imperfectos, nos vimos que nos faltaba mucho, nos faltaba algo, y esa era la salvación en nuestra vida. Fíjate, Dios se reveló su poder eterno y su naturaleza divina en la creación, su orden, la belleza, el propósito, la grandeza, atestiguan del Dios creador, llamando claramente a los seres humanos para que le adoremos, que lo hubiéramos adorado por lo que Él es y lo que había hecho. Pero las personas obstinadamente decidieron escoger el mal. Qué cosa tan terrible. Qué cosa triste, aleluya. En vez de adorar al Dios, eligieron buscar, aleluya, otro tipo de esencia y otro tipo de búsqueda. Esta desviación de provisión de Dios, aleluya, nos trajo esta palabra. Por eso vemos en el versículo, aleluya, del capítulo 1, le vemos que dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer que aunque somos, aleluya, muy buenos, entre comillas, todavía queda un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Para entonces hacer el complemento, para que entonces delante del Señor podamos llegar a ser aceptos. Si alguna vez se alejó o tuvo una experiencia, porque el problema que estaba con la humanidad se separó de Dios. La humanidad se distanció, se quebró la relación que había entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero Cristo en su amor quería volvernos a reconciliar con Dios. Fíjate, a veces dice el autor que a veces cuando ha habido altercados entre familias, especialmente cuando han habido hasta herencia, usted ve que hay familias que se dividen, se separan y se enojan y se hablan. A veces pueden pasar años por causa de una herencia. Y a veces vemos disgusto entre la familia. Pero qué lindo cuando en un momento determinado, en algún momento festivo o una situación que tocó la familia, esa familia vuelve a unirse, vuelve a reconciliarse y hay una gran alegría y una gran paz y tranquilidad y a gozo y hay fiesta porque ya ese enojo se fue. Pues en la misma forma estábamos alejados de Dios, pero a través de Cristo fuimos reconciliados a la verdad de su palabra. Qué lindo el Señor. Por eso la fe en Cristo como el Hijo de Dios da como resultado la justificación, lo que se refiere a estar bien con Él. Hicimos las paces con Dios. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Que viene la paz. Esa paz que sobreabunda todo entendimiento. Óigame, una paz interior que ya sabemos que estamos aptos
ante la presencia de Dios. Por eso Pablo señaló que a través de Jesús podemos conocer esa paz y que tal vez no simplemente es una liberación emocional de tensiones y preocupaciones. Es la seguridad de que si antes estaba sobre nosotros la ira de Dios, esa ira está eliminada. Sabe que la paz de Dios llega a nuestro corazón de tal forma que entonces cuando estamos ya seguros que nos está aconteciendo, que estamos a punto de partir, sabemos para dónde vamos. Como dijeran nuestros hermanos, yo sé que nuestro hermano Ojara sabía para dónde iba y él se regocijaba de manifestar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y él seguía a pesar de la avanzada edad, testificando del amor de Dios y de su palabra, porque él sabía que la morada que estaba reservada para él, gloria a Dios, la que tiene reservada para todos nosotros, gracias a que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con él en el día, gloria a Dios, que el Señor trace. Dios apareció en lo que Pablo llamó su tiempo, aleluya. Pablo era consciente que Dios tiene un plan y que tiene un tiempo perfecto para manifestarse. El ser humano no tiene respuesta alguna para su condición. Por eso Cristo murió por esta humanidad caída. Fíjense, él no tenía que dejar su gloria. Cristo dejó su gloria para encarnarse, para venir a ofrecer a nosotros vida y vida en abundancia, para proporcionar la justificación y la reconciliación con el Padre. Por eso Cristo murió por toda la humanidad cuando todavía nosotros éramos pecadores. Fíjate, Primera de Corintios, dice en el capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, le hablaba a la iglesia de Corintios, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres, porque nosotros como colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La Biblia es nuestra autoridad, tanto por lo que creemos como para la manera en que vivimos. Aleluya. Las cartas de Pablo a las iglesias hay una instrucción en la fe y una corrección a nuestro comportamiento. Por eso Pablo tenía que llamarle la atención a esta iglesia, porque estaban actuando en una manera que no era la más adecuada. El testimonio es muy importante y nosotros como creyentes tenemos que guardar nuestro testimonio en todo tiempo. Y es muy importante ver cómo Pablo a través de su epístola le llama la atención a ellos. Fíjate que le dice bien claro, porque aún soy carnales, tu comportamiento no está en tu testimonio dando ese testimonio que debiera de ser como una persona que ha nacido de nuevo o que ha recibido a Cristo. Por eso a veces nosotros nos sorprendemos hoy en día de personas que a veces pensamos que son creyentes, pero su comportamiento no lleva esa, ¿verdad? Ese sello, esa ver manifestado en la persona que verdaderamente tuvieras nacido de nuevo. Y tú dices, pero ¿por qué el testimonio es fatal, horrible? Pero cuando Pablo comenzó a tener que llamar la atención, Pablo reprendió a los corintios por continuar en sus caminos mundanos en vez de vivir por el Espíritu. Hermano, cuando ya hemos recibido al Señor, nuestra vida cambia. Nuestro comportamiento cambia totalmente y debe continuar así.
Y es nuestro deber como creyente crecer en gracia, crecer todos los momentos de nuestra vida para alcanzar cada día, ¿verdad? No somos perfectos porque estamos en esta carne y pecamos y faltamos al Señor, pero líbrame Dios que adrede con alevosía, como dice la corte, nosotros tengamos un comportamiento incorrecto que vaya a perjudicar la predicación de la palabra de Dios. Fíjate que dice, las motivaciones expresadas en sus relaciones impedían el crecimiento y la madurez en Cristo. La iglesia se afecta cuando hay personas que no guardan el testimonio debido. ¿Sabe por qué? Porque el que no conoce a Dios califica a todas las personas de la misma manera. Qué cosa tan terrible, porque pagan justo por pecadores, por el mal comportamiento que hace una persona. Entonces vemos nosotros que entonces nos señalan y dicen, esos evangélicos no llevan el testimonio. Por eso tenemos que guardarnos, aleluya, bendito sea el Señor. Pero fíjate, Dios usa al hermano Pablo para esta corrección. Qué lindo cuando a veces usa el Señor al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia, para traernos la palabra de corrección, para que nosotros cada día crezcamos en el Señor. Los cristianos de Corinto necesitaban unirse en la fe y no dividirse. Óigame, siguiendo a los seres humanos, tenían puestos los ojos en rango, en posiciones. Y hermano, esto no es lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a una iglesia unida, a trabajar, a no pelearnos entre nosotros mismos, sino a crecer en el Señor para bendición de Dios. Por eso vemos que en Gálatas tuvo que también llamarle la atención a los Gálatas, porque se empezaron a colar los judaizantes, judíos que habían recibido al Señor, pero luego querían mezclar la ley juntamente con la libertad de la buena nueva. Algunas personas creen que si hacen suficientes buenas obras, ya estaban queriendo añadir dogmas y doctrinas que no era la doctrina perfecta de Dios. También tuvieron que llamarle la atención. Por eso el apóstol Pablo atendió una variedad de problemas en la iglesia. Y usted se imagina si ahora hay problemas, también existían en el tiempo de Pablo. Pero Pablo no se quedaba callado. Él trazaba la palabra porque él había recibido una experiencia y él estaba dotado de esa palabra y le tenía que decir, mira, ¿de dónde tú has sacado y estás mezclando que es por obra? Aleluya, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Cómo tú tratas de mezclar una cosa con otra. Pero mira cómo Pablo sigue, dice, el haberse alejado del fundamento de la fe llevó a Pablo a llamarles insensato. Mira hasta dónde tuvo que llegar Pablo a llamarle la atención a todos esos Gálatas. Oh, terrible. Dice que apeló a la experiencia de haber recibido el Espíritu por haber creído lo que se les había predicado. O sea, comenzaste en el Espíritu y te fuiste desviando. ¿No te parece eso como conocido? Hay personas que inician con mucho fuego, con mucha devoción. Y a veces tras pasar de los años se comienzan, hermanos, a dejar llevar por predicaciones, hermanos, que no son la sana palabra del Señor. Y hay que estar muy, muy precavidos en estos tiempos, porque hay mucha enseñanza en estos momentos en las redes sociales. Hay mucha enseñanza de hombres que dicen tener la verdad y confunden al pueblo. No te apartes de lo que tú recibiste. No, cuando tú veas que alguien trata de traer otro evangelio, dice la misma escritura, sea llamado anatema, sea llamado ¿verdad? Ese anatema que trata de dañar esa base, ese fundamento que tú recibiste en un principio. Aquellos que trajeron este evangelio diferente, óigame, no estaban en la voluntad de Dios. Por eso Pablo explicó que desde Abraham fue declarado justo por Dios debido a esa fe. Hermano, tenía que volver otra vez Pablo a recalcar
Y nosotros vemos en la palabra del Señor en 1 de Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, hermanos, si estamos predicando es porque sabemos que Cristo resucitó. Mahoma en la tumba, allí están sus restos. Todos estos líderes que dicen ser Dios, allí tú encuentras los restos. Pero cuando vamos a Jerusalén, allí encontramos que la tumba está vacía porque Cristo resucitó de entre los muertos, y esa ha sido nuestra clave para seguir predicando, porque nosotros es nuestro sello de seguridad de que cuando muramos hemos de resucitar juntamente con Él. La verdad fundamental para el cristianismo, aleluya, es la resurrección de Cristo, que proporciona la base para la esperanza de nuestra futura resurrección. Corintio, que era una ciudad al oeste de Atenas, era influenciada por todas esas cosas que habían en aquellos lugares. Pablo tenía que volver llamando la atención y había que aclarar su posición. Negar la resurrección de Cristo es hacer que la predicación de Pablo de esa verdad no tenga valor y dejar a la humanidad en sus pecados. Porque dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el versículo 51 de ese capítulo de 1 Corintios 15 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo espero eso. Yo lo deseo. Yo lo quiero. Yo espero y estoy confiada que esa promesa se ha de cumplir. Y yo sé que es la esperanza de todo creyente. Por eso seguimos. Debido a la resurrección de Cristo, tenemos la seguridad de que vamos a resucitar para vivir eternamente con Él. Si bien el cuerpo humano es obviamente perecedero, los cristianos experimentarán la maravillosa transformación en un estado, gloria a Dios, imperecedero. Así que, hermanos, sabemos que vamos a tener un cuerpo espiritual transformado por Dios para cada uno de nosotros, donde allí no nos va a doler nada. Vamos a tener un cuerpo perfecto como nosotros, aleluya. Ahora no lo podemos disfrutar, pero en la presencia de Dios, a través de la resurrección de Cristo, vamos a ser transformados, pues, y vamos a tener y a disfrutar de una gloria que ha sido prometida para cada uno de los que son fieles. El enemigo final, la muerte, cuyo aguijón es la consecuencia del pecado, va a ser vencido. Por eso es bien importante todas estas palabras de Pablo. Pablo comunicó esa verdad y la aplica a cada uno de nosotros. No debemos temer a la muerte, porque la muerte fue conquistada por Jesús. Y sabemos que eso es lo que se habla hoy en día, muerte, con el COVID, con lo que está sucediendo. A lo mejor el médico te ha dicho en esta tarde y te ha dicho en estos días, mira, te quedan tantos días de vida. O te dice, mira, tienes una enfermedad terrible que no tiene cura, está en un estado avanzado y no podemos hacer nada. Pero en nosotros tenemos que mirar al cielo como hizo Esteban. Oiga, me dice que él vio esa gloria de Dios y decir, Señor, yo estoy en tus manos. Hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en todo mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Si he de perecer, pero que perezca en tu voluntad. Si he de perecer, he de vivir para eternamente, morar en las patrias celestiales. Cual sea lo que suceda, solamente el tiempo y las sazones los conoce el Padre en su toda, aleluya, en su todo, gloria a Dios. En esta mañana, en la tarde, te diría, para dejarte, para concluir,
podemos experimentar la maravillosa realidad de la obra de la reconciliación de Cristo en nuestro favor, que nos ha librado de la sensación de inminente ira sobre nosotros. Podemos caminar en paz. Yo camino en paz porque le he creído a Dios. Y ese poder de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo nos ayuda a militar en medio de tantas situaciones que se está viviendo en la humanidad. Quiero que te lleve esta palabra y recuerda la resurrección de Cristo como hecho histórico, así como el evento básico de la fe cristiana, es fundamental para todo el que está en la iglesia. Recuerda eso, si Cristo venció y resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en el día postrero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es su hermana Ima Fonseca. Te damos gracias de poder haber participado de esta pequeña escuela dominical, esperando que la hayas disfrutado y que Dios te haya hablado a tu vida. Y recuerda, vienen mejores tiempos. Lo mejor está por venir. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta tarde.